¿Buscas dónde comer sin gastar mucho dinero? Aquí encuentras platos por 8 euros, menús por 14. Este es uno de los restaurantes secretos que no querrás perderte. En varios locales, esto es un segundo comedor, miren qué amplitud. Y para acá es bastante, pero bastante amplio. Fíjense todos estos detalles, esto es inmenso. Comenzamos con la cartita. Bueno, aquí tenemos varios entrantes, decir que tienen medias raciones, o sea que muy bien, nos ahorraremos dinerito y podemos probar más cositas. Tienen potaje del día, sopa de pollo, ensaladita mixta, tienen ensalada rusa, quesitos, queso viejo, queso del país. También tienen platos fuera de carta, como nosotros nos hemos pedido el queso ahumado a la plancha. Vamos a ver. Sí, ese para mí, para ratoncito, pero sí. Lo que van a ver que me encanta de este restaurante, que no tienes que pedir un plato completo. Como hay tantas medias raciones, eso da posibilidad de probar muchas cosas. Por supuesto. También aquí en las carnes, pues vueltas de solomillo, solomillo al gusto, escalope de solomillo, vueltas de ternera, tienen cerdo frito, cabra frita, también tienen conejito frito, muy importante, pero lo tienen fuera de carta. Y de pescados, pues calamares, pescados a la plancha, pescado empanado, croquetas varias, atún a la plancha, pulpo a la gallega y bueno, también tienen pulpito frito que nos han comentado. Postres, mousse variados, ya los hemos visto, por aquí Carlos se los estará enseñando, todo 100% casero. Tartas variadas también, sí, helado. Ahí vi uno con muy buena pinta que es la tarta de 3 chocolates. 3 chocolates tiene buena pinta, sí, de esa la vamos a probar. Me encanta el chocolate, pues imagínate con 3 tipos de chocolate. Sí, ya nos hemos pedido un appetizer, que saben que es una bebida que solo la van a encontrar aquí en Canarias. Para mí es una de las bebidas más saludables que existe en el mundo. Esta, la appetizer. La otra es un 7-Up para tanda. Decir que este restaurante tiene terracita, pero como hoy es un día que hace fresquito, nosotros decidimos comer dentro, así que, pero tienen para elegir en terracita o dentro. Ha ido un súper tocho de pan. Miren qué grande. No se me come el pan ese. Ya no almorzamos ya. Ya no podemos almorzar, ¿no? Bueno. ¿Y esto qué es? Porque garbanzada. Dicen que son especialistas en comidas caseras. Sí. Así que... De lunes a viernes tienen un menú que cuesta 14 eurillos. Incluye primer plato, segundo plato, la bebida y el postre o café. Entonces, pues bueno, vamos a ver la garbanzada. Huele muy rico, está calentita. Qué buena está. Muy rico. Y con este frío que hace ahora mismo, de maravilla. Miren, miren. Aquí tienen carnita, los garbanzos suavecitos. Muy, muy buen sabor. Me encanta. No soy mucho de garbancitos, pero bueno, buenos están. Dicen que esta es la mejor ensaladilla de Gran Canaria. Vamos a ver. Ensaladilla rusa, ¿no? Qué bueno. Vamos a ver. Miren, todos los ingredientes picados súper pequeñitos. Los sabores se mezclan súper bien en la boca. Muy buen sabor. Está buena, del 1 al 10. Un 10, sin duda es un 10. Muy rico. Muy, muy, muy buena. Pídansela como entrante porque está increíble. Bien. Le toca el turno al ratoncito. Esto empieza bien. Miren la cantidad de colores, señores. La mermelada, la ensalada. Bueno, la ensalada se la dejo a Giselle como siempre. Porque también trae los dos mojos. Trae mojo rojo, mojo verde, mermelada. Tiene muy buena presentación. Es queso ahumado a la plancha. Esto siempre hay que echarle esta parte rojita, que es la que le da la combinación perfecta. Muchas gracias. Nos ha llegado las croquetitas, por favor. ¡Qué rico! Otro entrante. Este es otro entrante. A ver, Carlos, ¿y qué tal? No, esto está... Déjeme darle una segunda oportunidad a este quesito. Ya me estoy poniendo nerviosa. Sí. Ya me estoy poniendo nerviosa ya. ¿Me dejará o no me dejará quesito? Déjale, ande. Está muy rico. Ya puedo decir
categóricamente que esto está wow, wow y súper wow. Víctor es el anfitrión de este restaurante. Cuéntanos, Víctor, ¿qué te diferencia de los demás? Pues yo pienso que somos un restaurante de los que ya quedan pocos, porque tenemos comida de caldero, potajes, sopas, menú, lo que es unos buenos callos, fabadas, ese restaurante antiguo que ya van quedando pocos. Como los que le llaman los restaurantes de pueblo, ¿verdad? Exactamente. Ah, qué bien, perfecto. Hasta ahora todo lo que hemos probado está exquisito. Sí, La verdad que nos encanta el sabor. Venga, se nota que caserito, hecho ahí al día. Y quería también preguntarte, porque nos han contado por aquí al oído de que vas a ser el pregonero de las fiestas de Barranco Hondo. Sí, pues lleva varios años el amigo Tony convenciéndome para que sea pregonero, pues nosotros somos nacidos y criados allí hasta los 16 años cuando vinimos para abajo. Incluso en una época de nuestra vida se cortó los estudios en quinto y estudiamos en Artenara a la segunda fase que íbamos en Guagua. Así que criados, nativos de allí y conocedor de todo el pueblo y de toda la gente de por ahí. Qué bueno, qué bueno. Ahí estaremos, por supuesto, para disfrutar de esta fiesta, y a todas las personas que visiten la isla o que viven en la isla, les invitamos a visitar Barranco Hondo y, por supuesto, su fiesta, que lo vamos a pasar estupendamente bien. Bueno, y un saludo a nuestro amigo Tony. Un saludo a nuestro amigo Sí. Tony, por supuesto, y bueno, continuamos con el papeo. Croquetitas de rulo de cabra. Vienen, miren, presentaditas Rico. así. Hemos pedido media ración, bastante abundante. Quiero enseñarles la textura. Ven, Carlos, para que vean la textura de esta croquetita hecha Vamos aquí. a probarla. Eso es rulo de cabra. Y tiene miel de caña. Vamos a ver. Uf, Mm. debe estar echando humo eso. Y ya que hablas de cabra, pues sabes que pedí la carne de cabra frita. Quiero probarla también porque tenemos mucha carne de cabra, pero en salsa. La frita también Mira, quiero sacarla. El sabor a la cabra es súper intenso. Muy, muy rica. Ay, que me ensucié. 3 días después. Pero bueno, bien. Muy buena, pídansela, por favor. Crujientito. Bueno. Increíble. Buenísima. Está bien el queso. Como dije ahorita, está rico. Me permite escogerlo con la mano, porque tengo que probarle esto. Aquí hay queso, pero aquí también. Miren. Qué rica. Pero va mucha croqueta. Dice que estaba con el lío siempre de pedir croqueta en los restaurantes, y verdad que vale la pena. Y estas croquetas están que llaman la atención, pero sobre todo el sabor es completamente diferente. Wow y wow. No sé si es porque tiene el queso, pero ya me sacaron el segundo. Bueno, debo decir que ya lo he probado. Pescadito empanado fue lo que yo me pedí. Y el sabor me recordó... Ay, que se me cayó un pedacito. El sabor me recordó al pescado que hace mi madre en casa, empanado. Sí, quisimos Croquentita pedir la carne masa. y pedir pescado también, porque aquí puedes encontrar de todo. De todo. Y a muy buen precio. Este me gustó, este también me gustó. Hasta ahora sigue reuniendo las tres cosas que siempre miramos en todos los restaurantes. La calidad es extrema, el precio es muy bueno y la atención es una atención familiar. Un restaurantito de pueblo que sin duda es muy buena opción. Sí, como esto ya existe muy poco en la isla. Si conocen algunos como este tipo de restaurantes, que son restaurantes de pueblo así tan familiares, déjenmelo en los comentarios. La carne de cabra la tenemos bastante en nuestro canal. Es una comida muy típica de aquí de Gran Canaria, pero es en salsa casi siempre. Miren esta carne, la pinta que tiene. Esto, claro, ¿no? Y estos cubiertos, ¿para qué me los pusieron? No sé, llévetelo. La carne de cabra frita, me encanta. Qué rica. El sabor más sabroso. Está muy bien, y esta carne está picantosa, y esta cabra estaba gordita, ¿no? Porque tiene carne, no, lo siguiente.
También porque tiene por encima como un marinado de ajo y perejil, creo No que es. sé si es un marinero o un marinado, pero esto está, señores, wow, wow y wow. En el restaurante siempre hay una parte muy importante, una que a nadie le gusta y otra la que más me gusta. La que más me gusta es esta de los postres, porque le toca el turno al golosín, y la que a nadie le gusta, el último platico de la cuenta, que se lo dejo ahí, sé que es la que maneja las perras aquí. Vamos a probar esta tarta de 3 chocolates. 2 horas después. Un solo chocolate, a mí me encanta. Y veces me como una tableta completa, no me repugna. Imagínate 3 chocolates. Esto es una explosión de sabores. Qué rico. Siempre pido tarta de queso. Siempre quiero enseñarles cosas diferentes a ustedes. Y por eso en esta ocasión pedí esta tarta de 3 chocolates. Ahí pueden ver la variedad de dulces caseros que Mira, tienen. ¿te has dado cuenta de una cosa? Que te han puesto 2 cucharitas. ¿Qué significa? Esta sobra. Yo te voy a ponerla para acá porque esto sobra. No, esa no sobra. Es porque lo vamos a compartir. Pero será Esta posible, sobra. goloso. Esta sobra. Bueno, déjeme darle un criterio muy importante. Le voy a dar una mala noticia. Esto está wow y super wow. Una de las cosas más ricas que he comido aquí. Recuérdense que digo una de las cosas más ricas y no quiero que se confundan, porque no es de carne. No, más bien es de los entrantes, De los dulce. postres, Ujú. del quesito. Entonces no se dejen confundir con una de las cosas más ricas para mi criterio. Si le preguntas a Isel, una de las cosas más ricas para ti, ¿qué fue? ¿El pescado? Bueno, mira, carne, el pescado y la carne. exquisita. Sí, pero por ejemplo, a mí me encantaron los entrantes. Me encantó la ensaladilla rusa, las croquetas y el queso. También los entrantes me encantaron mucho, mucho más que los platos principales. Aprendan psicología. En esto yo le doy preguntas Sí, a Isel y para él que se lo siga sigue hablando. comiendo. Y yo sigo comiendo dulce. Te voy a dar un poquito, mi amor. Esto está a otro nivel. Está para las nubes, está para el cielo, está para donde ustedes quieran. Lo único que puedo decir es que está muy, pero muy rico. Si te preguntas cuánto hemos pagado, pues miren, 47,60. Un sitio donde comes bueno, bonito, barato. Además, un restaurante de pueblito totalmente. De pueblo, pero de lujo. Sí, aquí les dejo la dirección, se las leo. Carretera General, kilómetro 29, Marmolejo, Galdar. Les voy a dejar un poco de indicaciones para que ustedes Sí, más o si menos vienen sepan por dónde por venir. la GC2, la Gran Canaria 2, pues doblan a la izquierda para coger para San Isidro. En vez de coger para la Sardina o para Garda, lo que cogen para San Isidro, Les es en la vamos a misma estar- carretera central. Le vamos a estar dejando imágenes. Además, Sí. decir que este restaurante tiene un parking privado, que también se los vamos a enseñar. Queda aquí a 3 metros del restaurante, por lo que no tienen preocupación ninguna. Pueden dejar el cochito aquí, venir, comer y luego irse sin problema. Y lo más importante que está 100% Recomendado, recomendado, sin señores, dudas. como uno de los mejores que hemos visitado, teniendo muy buen precio, teniendo el tema de la calidad súper extrema y la atención que es familiar. Pero espera, si has llegado hasta aquí, por favor no olvides suscribirte en el botoncito rojo de abajo, es totalmente gratis y así nos apoyas mucho. Y por supuesto, si quieres conocer dónde más comer bueno, bonito y barato en la isla de Gran Canaria, aquí te dejo otro vídeo.